Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Verdad? Hemos venido a adorar, a exaltar el nombre del que vive por los siglos. Pero ahora hemos entrado al momento también de poder recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos limpia, lo que nos transforma, la que nos edifica y la que nos santifica. Bendito el Señor, conforme a su verdad. En el mundo, mis hermanos, mis amigos y familiares, tenemos el pensamiento muy corto. Tenemos nuestra mente tan cortita que no alcanzamos a distinguir lo que Dios pide de nosotros. Y a veces hacemos algo, y estoy hablando del mundo secular también, hacemos algo en agradecimiento por algo que Dios hizo. Quizás Dios te salvó, te rescató de algún accidente, saliste bien, saliste ileso. Quizás Dios te sanó de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero tú, en vez de que le des la gloria a Dios, en vez de que te arrepientas y te conviertas a Dios, optamos en agradecimiento. Fíjese las cosas que hacemos. Tenemos a un Dios que lo minimizamos, ¿verdad? Y tratamos de granjeárnoslo como regalándole un canto, ¿verdad? Le componemos un canto. Y ahí queda nada más. O sea, agradecimos porque sabemos que hay un Dios poderoso, que es algo sobrenatural, que nos libró de alguna cosa que hayamos pasado. Y reconocemos eso y le agradecemos, y quizás hasta una canción le componemos. Y digo canción porque eso es lo que les componen en el mundo. Hay artistas del mundo, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con Dios. Y digo no tienen nada que ver porque le siguen cantando al mundo. Mas sin embargo, allá en su vida, en la trayectoria de su vida como cantante, hay algunos que tienen una canción para Dios. Y a la verdad la letra es bonita. Pero de ahí a que haya un convertimiento, decir realmente, Señor, lo que tú hiciste me ha abierto los ojos y vale la pena convertirme a ti. Y nomás queda en un simple agradecimiento, ¿verdad? En un simple reconocimiento que tú eres Dios, tú me salvaste. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nomás una canción. Nosotros nomás nos fuimos de rodillas a tal lugar. ¿Y eso es todo? O sea, con eso creemos que nos granjeamos el favor de Dios y con eso le pagamos. ¿Verdad que no? Yo creo que no. Vamos a ver lo que Dios pide. Y precisamente el tema de esta noche se llama Dios pide arrepentimiento y convertimiento. Repito, Dios pide arrepentimiento y convertimiento. Amén. Bendito el Señor. Y vamos a ver cómo es esto. Porque me podrían decir, y entonces no basta arrepentirse. No basta arrepentirse. Hay que convertirse también. Sí, amén. Bendito Dios. Aleluya. Porque todos en algún momento nos arrepentimos de algo, pero así quedó nomás. Nos arrepentimos en ese momento y después andamos haciendo lo mismo. Y el Señor Jesucristo, cuando venía y sanaba y les decía, no peques más, ¿verdad? Entonces hay que hacer un cambio, hay que haber un convertimiento. Porque si se tratara nomás de arrepentirse, pues hay muchas personas que se han arrepentido, pero siguen igual porque no reciben al Señor como Salvador. Y quedan solamente ahí, en un agradecimiento. Bendito Dios. Y todo hombre es destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir, yo no he pecado. No hay nadie que pueda decir. Porque dice la palabra del Señor que no hay hombre justo en la tierra que sea justo y no peque. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios.
Pero aquí lo importante, mis amigos, mis hermanos, es que tenemos un Redentor, tenemos un Salvador que se dio a sí mismo por nosotros, y hay buenas noticias, hay buenas nuevas de salvación. Pero esas buenas nuevas de salvación no se trata solamente de bendiciones y prosperidades, se trata de arrepentimiento y convertimiento. Bendito el Señor. Porque dice la palabra: ¿de qué le serviría al hombre si ganara todo el mundo para sí y al final perdiera su alma? O sea, puedes tener todo lo que quieras en esta vida, que es lo que te ofrece el príncipe de este siglo, pero al final una eternidad en el infierno. ¿Verdad que a nadie le gustaría eso? Entonces por eso Dios predica y dice arrepentimiento y convertimiento. Libro, y quiero que vayamos paso por paso en el libro de San Lucas. Verso 1. Capítulo 1, verso 5 al 17. Sobre lo que les decía la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, 30 y 31, nos dice claramente que Dios ha pasado por alto todas las cosas que hemos hecho. No importa lo que hayamos hecho, quizás eres idólatra, quizás eres el más peor pecador, podría decirse, ¿verdad? Como lo fui yo. Pero hay esperanza, porque estás vivo. Para los muertos ya no hay esperanza, si se murieron sin Cristo, claro. Pero si se murieron con Cristo, nomás están esperando la final trompeta para irnos con Él. Bendito el Señor. Pero si no murieron en Cristo, no se van a levantar. No se le van a levantar todavía hasta que pasen 1000 años después del arrebatamiento. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decirles es que Dios ha pasado por alto todas estas cosas y manda a todo hombre en toda la tierra que se arrepientan de sus pecados. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 y 31. Dice: porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres por aquel que puso, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Verdad? Ese que es su Salvador, ese que le trae ahorita la palabra de salvación, un día le va a juzgar. Yo prefiero tenerlo ahorita como el que me trae la buena nueva. No quiero desobedecerle a la mera hora, tenerlo como juez, porque va a ser tremendo. Libro de San Lucas, capítulo 1, versos 5 al 17. Bendito Dios. Soy el primero que lo digo y el último que lo busco. Aleluya. Libro de San Lucas. Bendito es el Señor, aleluya. Y quiero relatar esto porque aquí empieza una nueva dispensación. La dispensación de la gracia, bendito el Señor. Y quiero que ponga mucha atención sobre esta historia que es verdadera, que todo depende de que nosotros podamos entenderle para que veamos que tiene sentido en nuestro entendimiento común, ¿verdad? Bendito el Señor. Vamos a ver qué es lo que Dios ya había visto, había pasado por alto todas las cosas. Ok, son pecadores, no hay otra forma más que enviar a mi hijo, pero Dios necesitaba que alguien fuera delante del hijo para que hiciera volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque todos los pueblos están lejos del conocimiento de Dios. Era imposible conocer a aquel que había de venir si alguien no venía presentándolo primero. Cuando un rey, mis hermanos, cuenta la historia que cuando un rey estaba próximo a visitar una nación o una ciudad, había un pregonero que iba delante de él anunciándolo. Pues esta no es la excepción. Venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Bendito el Señor. Capítulo 1 de San Lucas, en su versículo 5 al 17. Y dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Te doy gracias, oh Dios amado, por tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, y te pido, Dios mío, que seas tú, Padre eterno, limpiando, Señor, los aires, purificando, Señor, esta palabra, Dios mío, ungiendo, Dios mío, oh Padre Santo, todo mi ser, Dios mío, para que sea llevada, Señor, tu palabra a través, Señor, de estos medios, Dios mío, de comunicación, y sea tocando los corazones, Padre Santo, de cada uno de los que estamos reunidos aquí en tu nombre, y de cada uno de aquellos que estará, Dios mío, mirando este video. Oh Padre Santo, bendícele, Señor, abre su entendimiento, Señor, y dispone su corazón, Dios mío, para tu gloria y tu honra, Señor, y pueda entender el mensaje de la predicación, Padre eterno. Gracias, Padre eterno de la gloria. Oh Padre Santo, sé tú, Señor, trayendo, Señor, el consejo de tu palabra, Señor. Padre mío, unge esta palabra, Señor, y sé tú tocando los corazones, Señor, levantando, Señor, al que está caído, dándole fuerza, Señor, al que se ha debilitado, Dios mío. Sé tú, Padre Santo, haciendo prodigios y milagros a través de tu palabra, Señor, dando vida a aquel que no tiene vida, Padre Santo. Para gloria suya, Señor, se lo pido en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos, pero no siente la alabanza. Sigamos dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Entonces el Señor ya estaba disponiendo una salvación grande para toda la tierra. Pero era necesario que hubiera un pregonero delante del rey que había de venir, delante de aquel Mesías que estaban esperando, que por cierto no le recibieron muchos. Bienaventurados los que lo recibieron y lo tuvieron con ellos. Porque les dijo el Señor a sus discípulos: bienaventurados sois vosotros, porque muchos de los profetas, muchos de vuestros padres, dice, desearon ver un día de estos y no lo vieron. Ellos deseaban, ellos anunciaban al Mesías que había de venir, y hubieran querido estar con él en ese tiempo. Pero un día estarán con él, estaremos con él. Bendito el Señor. Entonces el significado de Juan es el que es fiel a Dios. Y el significado de bautista quiere decir el que sumerge, el que bautiza. Bendito Dios. Y tiene que haber un bautismo
para nosotros identificarnos que somos nuevas criaturas, que sepultamos al viejo hombre, a ese hombre que Dios no quiere que seamos. Por eso el mundo dice, es que Dios nos ama a todos, amén. Dios nos ama a todos, pero quiere que ese hombre muera de una vez por todas y resucite un hombre espiritual, una mujer espiritual. Que aunque seamos de este cuerpo o estemos en este cuerpo, seamos espirituales para Dios. Porque dice claramente su palabra que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. No puede entrar al reino de Dios, aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, Dios, habiendo pasado todas estas cosas, mandó a Juan el Bautista. Y fíjese cómo se manifestó Dios tan poderosamente en la vida de una persona, porque así es de nuestro Dios, de poderoso y misterioso. Se manifestó en un sacerdote, ¿verdad?, que le tocaba ministrar ese día, que era ya anciano, ya era viejo, y su esposa estéril, ¿verdad? Y no habían tenido hijos, no tenían familia. Y le dijo, no temas, tu oración ha sido oída, bendito el Señor. Y entonces él dijo claramente, te van a hacer un hijo, el cual te va a alegrar el corazón. Y le va a dar el corazón a todos los de la familia, ¿verdad? Y a muchos. Y dice que va a preparar el corazón para un pueblo bien dispuesto para el Señor. Para que reciban al Señor. Para que Juan el Bautista, cuando viniera trayendo esa palabra, ya los padres, ya las familias estuvieran preparadas para recibir al Mesías que había de venir. Amén. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque si hubiese presentado solo, no sería lo mismo. Bendito Dios. Amén. Y quiero que me siga rápidamente ahí mismo en Lucas, en el 67 al 80. Bendito el Señor. Ahí mismo en capítulo 1. Y quiero que veamos la profecía que hizo Zacarías. Bendito Dios. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Está hablando de Jesucristo. En la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aleluya. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Porque la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aleluya. Dios había de cumplir el pacto que había hecho. Y nos alcanzaría ese pacto a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Para los que no saben, Juan el Bautista era mayor 6 meses que nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el ángel visitó a María, le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth, ya tiene 6 meses de embarazo. Y entonces María fue a visitar a Elizabeth, y en tanto que la saludó, el niño brincó en su vientre. Pero ¿saben por qué?
Yo quiero aclarar esto. Decía mi hermano, yo voy a hacer hincapié en esto. Muchos dicen que era porque había llegado María. Yo les digo que no. Le dijo claramente, y serás lleno del Espíritu Santo desde el vientre de tu madre. ¿Y qué le dijo el ángel a María? La sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios estaba visitando a Juan el Bautista. Y Dios mismo lo llenó de su Santo Espíritu porque Dios iba en el vientre de María. No era María, era la presencia de Dios que iba en María. Y se tenía que cumplir la palabra, por eso María fue y le visitó para que fuera cumplida la palabra que dijo Zacarías, que dijo el ángel a Zacarías, que aún sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y se cumplió la palabra. Si María no hubiera ido en su tiempo de embarazo, no hubiese sido cumplida la escritura. Pero se cumplió porque la palabra de Dios se cumple. Y dice que iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Bendito el Señor. Aleluya. No había otro mayor que Juan el Bautista. Y sabían que Juan el Bautista no hacía milagros. Juan el Bautista no hacía señales, pero estaba lleno del poder de Dios para decirle arrepentidos y convertidos, generación de víboras. Él iba con el hacha puesta ya. Él no les andaba sobando la espalda, ¿verdad? Y decirle hay que buscar a Dios, hermanitos. El hacha ya está puesta para todo árbol que no da fruto. Será cortado y echado en el fuego. Y es fuego que no se apaga. Bendito el Señor. Bendito es el Señor. Quiero que me sigan en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 al 12. ¿Qué debemos hacer para bautizarnos? Porque Dios nos pide un cambio. Dios pide que nuestro viejo hombre sea enterrado en las aguas del bautismo. Porque dice él claramente, y arrojaré todos vuestros pecados a lo más profundo de la mar, y nunca vendrán a mi memoria. ¿Y qué hace uno? Está haciendo lo que dice el Señor, ser bautizados. Y quiero meterme en este tema porque es muy importante conocer lo del bautismo. Una vez ya tocamos un poquito el tema, pero quiero completarlo hoy. Porque muchos piensan y se equivocan en el pensar que el bautismo es para salvación. Les digo que no, no es para salvación. Es para testimonio de nuestras obras, de que ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendito Dios. El bautismo no salva a nadie. Bendito el Señor. Entonces Mateo 3, capítulo 1. Y es precisamente en la predicación de Juan el Bautista. ¿Saben que este hombre se crió aislado en el desierto? Y dice la palabra que comía solamente miel silvestre y langostas. Y no andaba trajeado como los profetas de hoy. Dice que sus ropas eran unas pieles. ¿Verdad? Bendito el Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue el que dijo esas primeras palabras. No fue el Señor Jesucristo. Fue Juan el Bautista el que empezó a preparar el camino del Señor. Para buscar un pueblo, para preparar un pueblo bien dispuesto.
para cuando el Señor empezara también a hablar. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya Isaías lo había profetizado desde antes. Bendito el Señor, que Juan el Bautista predicaría para prepararle el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él fue el que vino a dar testimonio del Cordero de Dios. Él vino a dar testimonio de que iba a haber un cambio radical en la historia de la humanidad. Vino a decir cómo debemos de arrepentirnos para que lleve efecto a nuestra salvación. Si no hay conversión, no hay salvación. Bendito el Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No era hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? En el desierto. Y no era el mejor platillo, ¿verdad? Lo que piden hoy. Ajá. Para que vean que Juan el Bautista no necesitaba lo que piden hoy los profetas de hoy, que no son profetas. Y dice claramente Dios mismo dando testimonio: mi Señor Jesucristo, no hay entre los nacidos de mujer otro más grande que Juan el Bautista. No lo hay. Entonces, y salía a él Jerusalén y toda la aldea y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué se tiene que hacer para bautizarse? Hay que confesarse, o sea, hay que arrepentirse, porque cuando tú confiesas tus pecados es porque estás arrepentido de haber ofendido al Señor. Si no confiesas tus pecados, si no te arrepientes, pues no te puedes bautizar, porque no se puede. Hay un grupito que le dijo: ¿y entonces qué haremos? Y él les dijo claramente lo que tenían que hacer. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó? O sea, ¿quién les dijo que viniéndose a bautizar pueden huir de la ira venidera de Dios para todos los injustos de la tierra? Saben, ¿verdad? Todos los pecadores saben que si no nos arrepentimos nos va a tocar fuego. Aún nos dicen como que los que no saben, pero sí, ¿verdad? Sí tienen una idea, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque todo esto no se hizo a escondidas. Hay mucha predicación por todos lados ahorita. El Señor dijo: cuando se haya repartido todo el Evangelio, cuando el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Y es para testimonio de aquellos que no quisieron. Se les predicó, se les anunció de lo que había de venir. Y no solo de lo que había de venir, se les anunció el plan de salvación, se les anunció desde el principio del mundo, desde el Génesis hasta los profetas, los apóstoles y toda la iglesia de Cristo. Y se les predicó también hasta la ira venidera que está pronto a llegar. Es para testimonio de ellos. Entonces vendían a él y eran bautizados en el Jordán. Entonces les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les dijo pues a los, ya después de que les había dicho generación de víboras, le dijo: ok, está bien que hayan sabido ir de la ira venidera, pero ahora haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, demuestren que han cambiado. No pueden decir: ya me vine y me arrepentí y sigo haciendo los mismos frutos que tenía antes. No se puede. Ahora pues dice: ok, ya vinieron, ya entendieron, ahora hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque a Dios no lo vamos a engañar. En pocas palabras, Él venía a decirle: yo vengo a decirles que si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, siguen igual. Siguen igual.
Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De todo aquel que no entiende, de todo aquel que está ajeno a la verdad, Dios puede levantar hijos a Abraham ahí. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una vez hubo una palabra, ¿verdad?, que Dios nos compara a nosotros como árboles. Árboles que desea que seamos fructíferos, que seamos de buen fruto. Porque dice claramente, el mal árbol de mal fruto no puede dar fruto bueno, ni el buen fruto, perdón, ni el buen árbol puede dar fruto malo. Porque es bueno, no puede dar fruto malo. Entonces es imposible que digamos somos de Cristo y andamos mundanos. No se puede. Va contra la palabra de Dios. O somos de Dios o no somos nada. ¿Para qué decimos, verdad? Bendito el Señor. Aleluya. Entonces le dijo, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol. Yo soy un árbol, tú eres un árbol, tú eres un árbol, todos somos unos árboles. Ahora, ¿de qué tipo de fruto das tú? ¿Bueno o malo? Porque como quiera el hacha ya está al pie de tu raíz. Dios no va a cambiar la palabra. Si no das buen fruto, será cortado y echado en el fuego. Y no me digas que no conoces, porque la palabra, cuando ya ha sido escuchada, ya no hay excusa ni pretexto. Una vez escuchada la palabra, discúlpeme, pero no hay pretexto para decir no supimos nada, Señor. El Señor les dijo, si no hubiera yo venido a predicarles, si no me hubieran escuchado, no tendrían pecado. Pero por cuanto me has oído, sus pecados están delante de mí. O sea que tú que ya viste la predicación con una que hayas oído, es palabra de vida. O la tomas o la dejas, pero ya no hay justificación para ti en el día de la verdad. Bendito es el Señor. Y entonces les empezó a decir, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Para qué le dijo? ¿Para que sean salvos? No, les dijo, este bautismo es para arrepentimiento. Tiene que ser para los arrepentidos nada más. No es para la gente que está en el mundo sin arrepentimiento. No es para los niños. No es para los muertos. Es para los vivos que han entendido la verdad y dicen como aquel eunuco, ok, ya me explicaste lo que es el evangelio, ahora ¿qué impide para que yo sea bautizado? ¿Se acuerdan? Entonces el segundo paso, ya creíste, ya te convertiste, amén, ahora de testimonio, bautizándote. Porque tú eres consciente de todo lo que estás haciendo, tú eres responsable, por lo tanto, nada impide que te bautices. Entonces dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba preparando el camino para una nueva dispensación. Ahí se acaba la ley, porque la ley no salva a nadie. Pero empieza la gracia. Pero la gracia no puede llevarse a cabo si estamos desobedeciendo a la ley. ¿Me entienden? No podemos brincarnos la ley porque estamos en gracia. Porque Dios nos ha llamado a santificación, no nos llevó al libertinaje. Bendito el Señor. Entonces, tras de mí, yo los voy a bautizar primero. Yo les predico el evangelio. Ustedes se arrepienten, se bautizan para arrepentimiento, pero después de eso viene tras de mí Jesús
y Él los va los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. ¿Usted es granizo, es trigo o es qué? ¿O es cizaña? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Cuando cosechan el trigo, ¿verdad? Tengo entendido que los zarandean, ¿verdad? Los sacuden para sacarle lo que es el trigo y es bastante paja la que sobra para hacer una buena fogata. Y entonces Él va a venir y va a cosechar su trigo y va a apartar la paja y la va a echar en el fuego. Y ese fuego nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Esta palabra abarca todo el tiempo desde que empezó el calendario en el cual vivimos. Desde hace 2000 años y fracción. Desde entonces empezó esta palabra donde, o sea, está vigente. Él nos anunció desde ese tiempo, hey, si no se corrigen, están destinados para el fuego eterno. Si no me aceptan como Salvador, no voy a poder hacer nada por nadie. Ustedes tienen libre albedrío. Si tienen libre albedrío para hacer cualquier cosa del mundo, cosas feas, ¿verdad? Y ustedes la deciden y no pueden usar algo, una sola decisión para ser salvos de todo. Tomamos tantas iniciativas, ¿verdad? Tantas decisiones que nos llevan a perdición. Facilito las tomamos. Y cuando tenemos que tomar una verdadera decisión y de decir, Señor, yo quiero ser salvo. Me voy a decidir y yo voy a seguir tu camino. Ya no voy a esperar hasta que yo sea viejo porque no estoy seguro si llegue. Pero como no dispones tu corazón, para el que cree, todo es posible. Si tú crees, puede ser. Si tú crees en el Hijo de Dios y en el que le levantó de los muertos, bien puedes ser salvo. Bendito el Señor. Entonces va a levantar aquel que os bautizaré con Espíritu Santo y fuego, ese mismo va a apartar su trigo en su granero y la paja la va a arrojar en el fuego que nunca se va a apagar. En el infierno, pues. Bendito el Señor. Aleluya, bendito es su nombre. De ahí nos vamos a Lucas 3:10 al 14. Bendito el Señor. Regresamos a Lucas, en el capítulo 3, del 10 al 14. Dice, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Después que le estaba predicando, cuando les dijo, hey, yo no soy digno de desatar la correa del calzado del que viene detrás de mí, porque es más poderoso que yo. Yo la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero no basta ahí. Necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo y fuego. Porque este bautismo que yo les traigo, esto no salva. Esto es nomás para arrepentimiento, para dar testimonio de que están convertidos ahora en una nueva criatura. Y entonces ya cuando les planteó todo eso y temieron, dice, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, y le puso nomás unas cosas sencillas, porque hay muchas que tenemos que dejar. Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. O sea, si a ti te sobra algo y ves a alguien que necesita y no le das, te es pecado.
Por eso Dios te ha bendecido para que tú lo bendigas también. Entonces hay que dar. Y el que no tiene, perdón, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Si tú tienes abundancia de pan y pasa un hambriento, o se cruza un hambriento en tu camino, o como veas, pero tienes que ayudar. Tenemos que ayudar. Bendito el Señor. También le preguntaron, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Todos corrían a él porque sabían que ese bautismo era para arrepentimiento. Y como les estaba diciendo todo lo que iba a acontecer, que el hacha ya estaba puesta a la raíz. Y así la palabra va para cada uno de ustedes, para mí mismo. La hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Tú eres un árbol. Si no damos buen fruto, al fuego eterno. Aquí no hay de que pecados grandes y pecados chicos. El hacha está puesta y si no hacemos lo que hace el Señor, chicharrón. Entonces necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Bendito Dios. No hay otro interventor por nosotros. Aquí no vale María. Aquí no vale Niño de Atocha. Aquí no vale San Martín Caballero. Aquí no vale ninguno de esos monumentos, ni estatuas, ni fotos, como dicen. No valen. Aquí solamente uno. Aquel que Dios puso. Se llama el Hijo del Hombre. El Todopoderoso. Jesús de Nazaret. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué haremos? Le dijeron. Él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. O sea, en pocas palabras, no robes a la gente. También le preguntaron unos soldados, oiga, para los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Este mundo está lleno de extorsión. Este mundo está lleno de tantas cosas que compran a la gente. No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. ¿Sabe cuál es el primer error de los soldados o de todos los que están en algún puesto del gobierno? Al servicio de la comunidad. No se contentan con su salario. Y digo no se contentan con su salario porque empiezan a pedir mochada. Empiezan a exigir. Ahorita ya está que tienen que pagar cuotas la gente en ciertos lugares. Cuando la palabra les dice claramente, bendito el Señor, dice, contentaos con vuestro salario, en el verso 14. Dice, nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión, o sea, no extorsiones a nadie, ni calumnias, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, porque venía con palabras de poder, ¿verdad? No haría milagros, no habría señales, pero la palabra que traía del Espíritu Santo era poderosa. Bendito el Señor. Y entonces estaban a la expectativa, ¿será este el Cristo? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Bendito es el Señor. De quien yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice la palabra siguiente, lo mismo que dice en Mateo. El aventador está en su mano y recogerá su trigo. Dice, limpiará su era. Nosotros somos la era del Señor. La iglesia es la era del Señor. Y recogerá el trigo en su granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Oiga, con exhortaciones enseñaba las buenas nuevas. Por eso a veces yo les digo, yo les traigo una palabra de amor. Son buenas nuevas.
Aunque les cae de peso a veces, les hace digestión el alimento sólido, ¿verdad? Porque no están preparados. Pablo les decía es que ustedes necesitan lechita, porque no están preparados para un alimento espiritual sólido, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero es así como vamos trabajando, es así como vamos aprendiendo y creciendo en el Evangelio, escuchando la palabra de Dios. Aleluya, bendito el Señor. En el libro de Mateo 11:11, solo apúntelo, no vaya allá. Dijo el Señor: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Y yo me hacía esta pregunta. Con esa autoridad que traía Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías. Y dice el Señor, el más pequeño que sea en el reino de Dios, es más grande que Juan el Bautista. Muchos dirían, wow, nosotros somos más grandes que Juan el Bautista. Pero yo, analizando la palabra, me encuentro con que es verdad. Es verdad, pero ¿sabe qué? No es cualquier cristiano. Es para el que quiera ser grande, hágase el más pequeño. El que quiera ser más alto, humíllese y sirva a los demás. Y ese que se humilla, ese que se baja, ese es más grande que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos, ese es mayor que Juan el Bautista. Y le voy a decir por qué. Porque es que ese que se humilla, ese que se doblega ante la presencia de Dios y se humilla y es de carácter, de una manera dócil para la iglesia, de una manera humilde para la iglesia, ese es grande delante de Dios. Porque esa es la muestra que Jesucristo nos puso. Sed mansos y humildes. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. No se refería a humilde de dinero. Es una humildad espiritual. No orgulloso, no vanaglorioso, sino así como el más pequeño de todos, considerándose como el más pequeño. Bendito Dios, aleluya. ¿Y sabe también por qué lo dice? Porque en el tiempo de Juan el Bautista apenas empezaba el nuevo movimiento, ¿verdad? No el movimiento que estamos viendo ahora, no. El movimiento del Espíritu Santo con poder para la iglesia. Venía el tiempo que Dios había dispuesto para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque aquel cumplimiento de la palabra cuando decía, yo los bautizo con agua, pero viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y estas señales seguirán, en el libro de San Marcos, a los que son del reino de Dios. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es el poder que ha dado a la iglesia, es la autoridad que ha dado a su pueblo como iglesia, bendito el Señor. Pero nosotros tenemos que enseñarnos a ser los más bajos, humildes delante de Dios. Porque si somos una iglesia arrogante, unas personas que son vanidosos, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere. No se crea que va a ser mayor que Juan el Bautista. Bendito el Señor. Tenemos que ser humildes de corazón y reconocer
que lo que Dios nos ha dado, la autoridad que nos ha dado el Señor, se lleva a cabo mucho más mejor cuando usted y yo nos sometemos al poder de Dios y le decimos: Señor, tú eres el grande, Señor. Tú eres el poderoso, tuya es la gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Bendito es el Señor. Pero hay tantas personas ahora, hoy en día, ¿verdad?, que se sienten intocables como ministros y que hacen grandes manifestaciones, ¿verdad? Y aún así, desde aquí empiezan a soplar y a echar el vaho a lo lejos, ¿verdad? Y hacen tumbazón de personas. ¿Cuándo se les ocurre que eso va a ocurrir en la Biblia? Esas son cosas que no deben suceder como iglesia. Es cierto que el Señor sopló sobre los discípulos, pero la Biblia no me enseña que andaba haciendo tumbazón y nomás andaba haciéndole así, empezaban a dar vueltas. No, dice: sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. Habrán nuevas lenguas. Bendito el Señor. Por eso dice, y sabía que Juan el Bautista no hizo ninguna señal entonces, ¿verdad? Quedamos en eso. ¿Y qué hacen? Estas señales seguirán a los que creen. Es lo que acabo de decir. Para los hijos de Dios sí hay señales. Y no que Juan el Bautista no fuera. Claro que lo era, pero viera la separación que hizo Dios. La ley y los profetas. Juan el Bautista puso la guardarraya. Hasta aquí. De aquí para adelante sigue mi Señor y el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo se va a manifestar siempre en todos los creyentes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que por eso, precisamente por el Espíritu Santo de nuestro Dios, por el poder que ha dado, la autoridad que ha dado el Señor a la iglesia, sabe que por eso no se ha manifestado el inicuo. Por eso. Pero hay de aquellos que cuando la iglesia sea levantada, porque aquel inicuo será suelto, arrojado al suelo, a la tierra, y se va a manifestar y se va a ensañar con la gente. Porque si hay algo que lo detiene, es el poder del Espíritu Santo, el poder que mora en usted y en mí, como creyentes, como los que se guardan para Dios, los que son sellados por el Espíritu Santo. Hay de aquellos que no quieren el sello del Espíritu Santo y esperan el sello de la bestia, ¿verdad? Dios nos guarde de todas esas cosas. Yo prefiero ser sellado por el Espíritu Santo. Ya hemos sido sellados. Ahora usted puede ser sellado por el Espíritu Santo. Le conviene más que el sello de la bestia. Porque el sello de la bestia es para perdición. Porque todos los que tengan el sello de la bestia, siento decirles que serán arrojados junto con la bestia en el lago de fuego. Bendito el Señor. Y eso no cree que es por un ratito. Eso es por la eternidad. Bendito es el Señor. Y quiero decirles que el Señor nos puso la muestra. En el libro de Mateo capítulo 3 del 13 al 17 y en el libro de Efesios nos dice que debemos tener un Señor, una fe y un bautismo. Es necesario. Yo no sé cuántos señores y señoras tengan ustedes allá afuera en el mundo. Yo no sé cuántos santos le recen, pero la palabra de Dios a mí me dice un Señor, una fe. No fe en todas esas cosas. Una fe nada más. ¿Verdad? Y un bautismo. Y ese bautismo tiene que ser el bautismo de arrepentimientos. Estar seguro de que Dios te ha perdonado porque tú te arrepentiste. Una conversión al Señor. Bendito el Señor. Y para muestra nos lo puso el Señor Jesucristo. Mateo 3. Y ya con esta vamos a terminar. Bendito el Señor. Aleluya, bendito el Señor. Bendito el Señor.
¿Sabe una cosa que he aprendido? Que cuando nos va interesando la palabra de Dios, se nos pasa el tiempo bien rápido, ¿verdad? Y quisiéramos más. Pero cuando nos cala, cuando decimos, a ver cuándo termina este hermano allá, ¿verdad? Está tardando mucho. Bendito el Señor. Capítulo 3 del de Mateo, libro de Mateo, verso 13 al 17, y dice su palabra. Mateo 13, permítame, ya estaba en otro. Mateo 3, perdón, del capítulo 13. Dice, entonces, después de que Juan el Bautista llegó predicando, ¿verdad? Sabía Jesús que andaba Juan el Bautista porque él sabía lo que había puesto para que le preparara el terreno. Y no solamente para que le preparara el terreno, sino para que vieran todos los del mundo que era necesario un bautismo de arrepentimiento. ¿El Señor tenía pecados? El Señor no tenía pecados. El Señor Jesucristo fue todo hombre, pero fue todo Dios. Como hombre padeció lo que usted y yo padecemos en la carne. Y padeció aún más porque Él sufrió nuestras dolencias. Y usted sufre un catarro y ya no quiere. Entonces debemos de tener en cuenta todo lo que sufrió el Señor por nosotros. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces, si la palabra nos enseña que para bautizarse necesita uno tener una conversión, un arrepentimiento, perdón, y una conversión. Entonces Jesucristo, ¿qué andaba haciendo buscando el bautismo? Si ese santo, él no tenía de qué arrepentirse. Les digo esto para que lo analice. Entonces Él lo hizo meramente para que usted y yo entendamos que así como Él hace, tenemos que hacer nosotros. Y entonces también Juan se maravilló y le dijo, mas Juan se le oponía. O sea, ¿cómo, Señor? Tú eres Dios, tú eres el Señor. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Decía, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo necesito que tú me limpies con ese bautismo, Señor. Fíjese la humildad que tenía el hombre. Yo necesito que tú me bautices. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. Pero Jesús le respondió, deja ahora sí, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando usted, mi hermano, cuando usted, mi amigo, acepta al Señor Jesucristo y acepta el error en el cual está viviendo en pecado y se viene a los pies del Señor, cumple toda justicia. Viene a cumplir toda justicia de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra justicia. Dios nos hizo justicia a nosotros, no porque la merezcamos, sino porque Él, por amor a su grande nombre, lo hizo. Bendito el Señor. Deja así ahora, dice, porque conviene que cumplamos toda justicia. Si Juan el Bautista no lo hubiera bautizado, no hubiera habido aquel momento en el cual pudiéramos aprender que necesitamos un arrepentimiento y bautizarnos en el nombre del Señor. Bendito Dios. Los muertos no necesitan bautizarse, como hay una religión que se bautizan por los muertos, ¿verdad? ¿Sí conocían esa? Se llama la religión de los Jesucristo de los santos de los últimos días, que son los mormones. Bendito Dios. Bueno, esa religión hace estas cosas. Si a alguien se le murió por ejemplo, hay una familia en la iglesia, ¿verdad? De esa religión. Y se le murió una persona que no era convertida a esa religión, sino que era de otra, y sin bautizarse, o se murió sin bautizarse, pues resulta que yo puedo bautizarme en nombre de la muerta o del muerto para que sea salvo. Y eso no debe ser así, al menos no es bíblico.
¿Yo cómo voy a bautizarme por otros si el que se debe de arrepentir es él, no yo? Si yo estoy en la iglesia, se supone que yo estoy arrepentido. Si yo ya me bauticé, es porque ya el Señor me perdonó. Pero yo no me puedo bautizar en nombre de un difunto para que él sea salvo, porque porque el bautismo no salva a nadie. Tiene que haber algo que te empuje a convertirte. Tiene que haber una decisión de tu corazón. Dice claramente, rasgaos vuestros corazones y no vuestros vestidos, le decía al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía la forma esta de que cuando se sentía se sentía en duelo, rasgaba sus vestiduras y se sentaba en cenizas. Y se aventaba cenizas como así encima, ¿verdad? En señal de dolor, de duelo. Pero el Señor dijo, eso a mí no me convence de nada. Si sigues igual como andas todo el mundo, yo quiero que se rasguen vuestro corazón, dice. O sea, sientan dolor por el pecado que han hecho contra mí y conviértanse a mí. Eso es, aborrecer el pecado es apartarse del mal y sentir dolor por haberle fallado a nuestro Dios. Eso es rasgar vuestros corazones. ¿Para qué le voy a componer una canción al Señor y voy a andar mundano igual? Al Señor no lo voy a comprar con un agradecimiento nomás pasajero. Queremos agradar al Señor, convirtámonos a Dios. Y es por nuestro bien. No solamente por agradar a Dios, porque para agradar a Dios tiene millones y millones de ángeles y serafines. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién soy yo? Para que queramos agradar y agradecer a Dios con un canto. Pues de vez en cuando, ¿verdad? No, al Señor no trabaja así. Al Señor le servimos y le adoramos y le creemos por lo que Él es. No por lo que haya podido hacer por nosotros o haya hecho por nosotros. Es porque Él es Dios, es el Todopoderoso, es el Santo de Israel. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Por eso le bendecimos, porque Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Bendito Dios. Entonces, el Señor le dijo, deja así, porque conviene que se cumpla, que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo aquel que anda en pecado y no se arrepiente es injusto. No cumple la justicia de Dios. Me disculpan, pero no cumplen la justicia de Dios y por tanto, ahí ningún injusto irá. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, ¿verdad? Tienes que tener una fe genuina. Cuando tú tienes fe, tú te arrepientes. Cuando tú tienes fe, tú te apartas del mal. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta. Y también dice que el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Jehová. El temor a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, entonces eres bien valiente. Y de valiente está yendo al infierno. Bendito el Señor. Y qué cruel contra uno mismo que teniendo la oportunidad del Evangelio que se predica, sigamos con la necedad de estar en una religión que nomás porque nuestros antepasados ahí nos pusieron. Porque pensamos que quizás es la verdadera y quizás la más grande. ¿Sí? Como dijo un pastor el otro día, si el diablo tiene más seguidores que nada, y no por eso van a ser salvos. No importa la religión que tenga tantos seguidores y tantas vistas. El diablo tiene muchísimas, sus cuantas cosas del diablo no hay en el mundo. Y no por eso les son de bendición. Lo que sí es de bendición es escuchar y hacer la palabra de Dios. Entonces le dejó, o sea, quiere decir, entonces dejó y le bautizó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y si dice que subió, quiere decir que fue sumergido. Y Juan el Bautista se dice que bautista es porque es el que sumerge o el que bautiza. Los bautismos son por sumergir, gracias hermana. ¿Por qué? Porque estamos
dejando el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, para ser nuevas criaturas, nueva masa en el Evangelio. Por eso el mundo no nos conoce ahora, porque no le conoce a Él. Por eso el mundo os aborrecerá, dice, pues a mí me aborreció. Y si del árbol hicieron leña, ¿qué será de las ramas? ¿Verdad? No vayan a pensar que es pura bendición. Ciertamente lo es, pero tenemos que mantenernos no esperándolo como lo espera el mundo, porque ellos le llaman bendiciones a las cosas de aquí de la tierra. Bendiciones cuando esperas algo sobrenatural. Son bendiciones porque Dios nos bendice, ¿verdad? Pero es más bendición lo que esperas, que es sobrenatural. Es bendición tú que estás esperando una sanidad. Estás esperando que Dios te salve. Esa es bendición. Estás esperando en el Señor Jesucristo porque venga por su iglesia. Es una gran bendición. Bendito el Señor. Entonces después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Mientras tú estás en pecado, tú estás enemistado con Dios. Mientras tú no reconozcas a Jesucristo como Salvador, estás alejado de Dios. Por lo tanto, el cielo está cerrado para ti. Tú puedes rezar lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo como Señor y Salvador y obedeciendo su palabra, está cerrado el cielo. Y a nosotros se nos ha dado la bendición, como creyentes del nuevo pacto, en la sangre de Cristo, cielo abierto. Y tenemos también cielo nuevo y tierra nueva. Bendito el Señor. Y el mismo Dios estará con nosotros, así como Él está ahora, aún mejor, porque ahora está aquí. Ahora está allí, está acá. Dios está en medio de nosotros. Él lo prometió y yo lo creo. Bendito el Señor. Y Él se goza también con nosotros. Porque Él, cuando nosotros hacemos su voluntad, Él está gozoso. ¿O acaso no dice su palabra que cuando un arrepentido, un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hasta con los mismos ángeles? Si los ángeles se gozan, mi Señor se goza, porque Él es el buen pastor. Bendito el Señor. Entonces los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Tú te arrepientes, eres bautizado, y después de mí viene uno que es mayor que yo, y ese te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí nos estaba diciendo las cosas que son. Y hubo una voz de los cielos. Cuando tú haces justicia, cuando tú te apartas de toda iniquidad, estás haciendo justicia y Dios se alegra. Y Dios le dijo al Señor, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quieres complacer a nuestro Dios? Arrepintámonos y convirtámonos. Jesucristo, sin tener que ir, fue por ti y por mí, para ponernos la muestra que aunque Él no tenía pecado, por nosotros conoció pecado. Y se hizo pasar como pecador por nosotros. Y el Señor aún le dijo: este es mi Hijo amado. Bendito el Señor. Bendito es su nombre, aleluya. Y entonces por eso es que debemos de tener un Señor, una fe y un bautismo. Después de que usted es bautizado por el Espíritu Santo, tienes una promesa. Ya la tienes desde ahora, pero que se cumple en ti está precisamente en ti y en mí. Apartados para Dios y no toquéis lo inmundo. Apartaos de Dios para que seas un pueblo santo a Jehová.
y yo os recogeré, y me seréis hijos e hijas. No importa lo que estés pasando, no importa lo que haya ocasionado tu vida pasada. Pero si nos volvemos a Dios, Él es amplio en perdonar, porque su misericordia es grande. Dice su palabra que su misericordia es hasta los cielos. Alta es, grande es. Bendito es su nombre. Es el tiempo de decir, Señor, perdona. Perdona nuestras transgresiones y ayúdame, sácame del error, líbrame de esto que estoy pasando. Yo quiero servirte a ti. ¿Sabe? Quiero aclarar rápidamente una cosa. Muchas personas, y lo digo en los hermanos, ¿verdad? Muchas veces tenemos la idea que servir a Dios es tener un puesto en la iglesia. O hacer algo para Dios en la iglesia. Ciertamente estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a la congregación de Dios. Pero quiero que sepa que hay algo más que eso. Servir a Dios es servir en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Viviendo y dando testimonio que somos santos para Dios, santos a Jehová. Que usted no tiene nada del mundo que reprocharle. Que tal vez alguien lo conocía que era bien grosero o grosera. Y ahora no dice nada, ahora se abstiene de decir esas cosas. Que el mundo sepa y el diablo sepa que antes eras bien borracho. Y ya no lo eres, gracias a Dios. Quizás eras adicto a las drogas. Pero Dios te sacó de eso y ya no lo eres. Porque todas tus culpas y todos tus pecados Dios las ha aventado a lo más profundo de la mar. Y Él nunca más se volverá a acordar de ellas, dice su palabra. Así es que aquí no me vengan con decir ni Dios va a perdonarlo. No. Es usted la que no perdona porque usted no tiene misericordia. Pero Dios tiene misericordia. Los pensamientos de los hombres son negativos y más cuando no tienen a Dios. Porque ellos juzgan por su propio corazón, no juzgan como Dios juzga, porque pensamos que todos son igual, ¿verdad? Mas no es así. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ha bautizado el Señor, nosotros tenemos que caminar en santidad y amor, buscando siempre lo de arriba, lo de arriba. El cristiano no debe estar viendo para abajo, sino buscando lo de arriba. Muchas veces andamos buscando lo de aquí del mundo, como si aferrándonos a estas cosas, cuando nos debemos de aferrar hacia arriba. Cuando el hombre se aferra a las cosas de este mundo, deja la oración y deja la lectura. Y termina dejando también de congregarse, porque empieza a ver las cosas de acá, y que ya le está yendo bien, ahora sí. Gracias Señor, ya me bendijiste, ya me bendeciste, ¿verdad? Ahora espérame que salga de todo esto, ya te sirvo, ya me congrego. Y las cosas no es así. Es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, si Dios ya me bendijo, yo soy justo si lo dejo por irme tras las cosas de esta tierra. Sería injusto, ¿verdad? Mas si tengo oportunidad de hacer las cosas de afuera, pero sin que me quiten las cosas de adentro, es mucho mejor. Y si tengo que dejarlo de afuera, pues es preferible dejarlo de afuera, pero nunca lo de las cosas de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, porque si no seríamos injustos. Y tenemos que cumplir toda justicia. Bendito es el Señor. Dios les bendiga. Entonces, no es el bautismo para salvación, sino para arrepentimiento y para dar testimonio al mundo y al diablo que ya no somos de su reino, que ahora pasamos a ser del reino del Hijo de Dios. Ahora podemos decir con toda certeza y alzando nuestras manos, ¿sabes? Porque cuando
Cuando estamos en el mundo las tenemos amarradas. Cuando no las tenemos así o caídas, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo podemos alzar las manos al cielo y glorificar al nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Eso es ser libre. Aunque también hay otros que se pasan de libres, usan libertinaje, ¿verdad? Tampoco hay que equivocarse. Dios nos trajo a libertad, no a libertinaje. Bendito el Señor, son cosas diferentes, pero es otro tema. Entonces, el que sea más grande, o el que quiera ser más grande en el reino de Dios, hágase como el más pequeño y sirva a los demás. Y entonces podrá ser grande ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Porque el que se humille será enaltecido, y el que está enaltecido será humillado. Así es la palabra del Señor. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto que está cerca, porque días vendrán en que querrán oír palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. Si ahorita ya están cerradas las iglesias, es nomás temporalmente y no lo sabemos. Vivimos en un mundo incierto, un mundo en el cual no sabemos lo que va a ocurrir y qué cambios va a traer esto, porque esto no cree que vamos a volver a la normalidad y no pasó nada. No, ha habido muchos muertos, miles de muertos, ha habido muchas fallas y muchas pérdidas económicas en los países, y esto es mundial. Va a acontecer algo, va a acontecer algo, y los hijos de Dios debemos estar erguidos, porque nuestra redención está cerca. No es tiempo de estar tibios, no es tiempo de enfriarse tampoco, porque una vez ya conociendo la verdad ya no puede ser frío. Bendito Dios. Hay que meterse en el fuego del Señor. Hay que buscar la gloria de Dios. Bendito el Señor. Yo recuerdo que la palabra que una vez me dio el Señor, en que el arca era la misma presencia de nuestro Dios, que estaba enseñándole al pueblo de Israel, para que vieran que donde estaba el arca estaba el poder de Dios, la presencia de Dios. Quiero decirle que esa arca la pusieron en el templo, ¿verdad? Y cualquiera que iba al templo pues era bendecido, porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que hasta bajaba una nube, ¿verdad? Y era la gloria de Dios. Quiero que sepa, mi amigo y mi hermano, que aún hay tiempo de buscar a Dios de esa manera. Aunque no, tú que conoces de la palabra de Dios, aunque no estés congregándote ahorita, quizás tú tienes la presencia de Dios. Si te has convertido a Cristo de verdad, tú tienes la presencia de Dios. Y tú que no conoces a Cristo, acércate a un creyente. Él trae la presencia de Dios. Él trae el poder de Dios. Porque Él trae la promesa de Dios. Porque ¿sabe qué? Todo demonio se sujeta a la iglesia por el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toda enfermedad sale en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y toda potestad es del Señor. Amén. Y nos la ha dado a la iglesia. Por eso dijo el Señor que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Quería decirles también que el Señor Jesucristo, como es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, Él no bautizaba como Juan el Bautista. ¿Sabían eso? Que sus discípulos eran los que bautizaban. Eso lo dice San Juan. Bendito el Señor. San Juan capítulo 4, verso 2. Dice, Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y también dice claramente
que Juan el Bautista no hacía o no tenía los mismos señales que tiene la iglesia. La única era que estaba lleno del poder de Dios, porque hablaba la palabra como Dios quería. Pero las señales las tenía Jesucristo. Mi Señor Jesucristo las tenía para usted y para mí como creyente. Esa es la nueva dispensación en la cual estamos viviendo. En el estar en la palabra de Dios, en el vivir para Dios, está en usted y está en mí. Hasta que Él venga a guardarnos y hacer la voluntad del Padre por medio de su Hijo, en tanto que Él viene. Pero que este pequeño virus no le quite las ganas de adorar a Dios. Que esta pequeña pandemia, porque es pequeña al lado de la grandeza de mi Dios, es algo insignificante, que Él solamente tiene que decir quítese y se quita. Pero eso es si mi pueblo se humillare. Si la gente se humillare de verdad y buscara a Dios, se quitaba de un ratito para otro. Pero como la gente no todas se quieren apartar, pero para el que se aparta para Dios, ciertamente encontrará gracia delante de Dios. Y el que no, pues a ver cómo nos toca después. Después va a ser terrible. Quizás la libre en esta pandemia, pero no la va a librar en las 7 copas de la ira de Dios. Porque ahí sí va a ser terrible de verdad. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Aleluya. Mucha gente nomás se queda pensativo un ratito. Y como que les da temor un ratito, pero luego les gana lo del mundo. Hay veces le dices, le estás platicando a alguien, le está llevando la palabra. Y le dices, oye, pero si quieres tú puedes ser salvo ahora. El Señor nos ha dado el misterio de la reconciliación. Nosotros tenemos eso de parte de Dios. Yo puedo ayudarte, te reconcilias con Dios. Los apóstoles decían a la gente, reconciliaos con Dios. Es necesario que la gente se reconcilie con Dios porque estamos inamistados con Dios cuando andamos sin Cristo, haciendo lo que el mundo hace. Si tú eres grosero, olvídate que tienes a Dios. Si tú eres mujeriego, olvídate que tienes a Dios. Si tú eres parrandero, olvídate que tienes a Dios. Nada, bíblicamente nada de eso te va a ayudar. Al contrario, te va a sumir en otras cosas más feas. Por eso es necesario, por eso dice, es necesario que todo hombre en todo lugar se arrepientan. No dice tienes que irte a un templo exclusivamente ahorita, en todo lugar. Ahorita, aunque no tenga un templo abierto, una iglesia, ahí donde estás, tú puedes hacer la oración y creer por la palabra que has oído. Y Dios te está escuchando y sabe la palabra que tú estás oyendo. Y sabe la palabra que te tocó tu corazón. Y sabe también que te estás haciendo el duro. ¿Verdad? Es mejor que nosotros nos dobleguemos delante de Dios. Porque en aquel día que Dios ya tenga los juicios ya va a ser difícil. Si ahorita que se puede, tenemos la promesa y no lo aceptamos, qué difícil va a ser cuando la iglesia se haya levantado. Bendito el Señor. Le damos gracias a nuestro Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra. Y les invitamos a que sigamos adelante. Les invitamos que sigamos orando. Si tú no sabes orar, pídele al Señor. Acércate a Dios y dale tu corazón al Señor y Él te va a enseñar a orar. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. No se fueron a decirle a ningún otro sacerdote ahí del templo, porque había sacerdotes, y esos sí eran sacerdotes de Dios. Aunque paganos, pero eran sacerdotes, andaban haciendo las cosas a su modo. No estaban haciendo la voluntad de Dios, pero eran legítimos sacerdotes de la tribu de Leví. No los sacerdotes paganos ahorita desde de acá afuera, que son no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Pero los que hemos creído la verdad del Evangelio,
nosotros sí tenemos la ciudadanía de Israel. Aunque ellos no lo saben, pero yo lo sé, ¿verdad? Aunque no pude ir para allá, pero un día voy a ir. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque por la promesa ya la tengo. Si Abraham teniendo la promesa le fue dado a su hijo, aunque esperó mucho tiempo, entonces yo por la promesa voy a habitar en esas calles de oro y mar de cristal. En la nueva Jerusalén, bendito el Señor. Para gloria de su nombre, lo digo. Por eso guardémonos para Cristo, vivamos para Cristo y seamos de Cristo. Un solo Señor, acuérdense, es un solo Señor, es una sola fe. No necesita tantos diablitos para tener fe en ellos, porque los diablos no lo llevan a nada. Pero si tienes fe en el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y en su Hijo, entonces tienes perdón de pecados. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios les bendiga grandemente y si el Señor no ha venido, aquí estaremos temprano, amaneciendo en la casa del Señor en oración. Porque les comunico que tenemos oración todos los sábados como congregación. Aparte de individualmente, ¿verdad? Diario, cada uno de mis hermanos. Pero tenemos congregacional, tenemos oración todos los sábados a las 5 de la mañana. Dios les bendiga grandemente y si el Señor ha venido, los invito allá en sus hogares. Si estamos en un solo corazón, en un solo espíritu, Dios está viendo como si estuviéramos juntos todos. Porque acuérdense que nosotros somos en espíritu, en un solo sentir y en un solo propósito, que es para Cristo. No importa, aquí las distancias no nos van a separar, porque somos de Cristo. Bendito el Señor. Y Él ha prometido que Él va a estar con nosotros. Y cuando esté conmigo, va a estar contigo allá. Y cuando esté contigo, va a estar contigo también. Amén. Y así sucesivamente va a estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Bendito es su nombre. Entonces, animémonos unos a otros. Esto que está pasando, que sea de enseñanza para nosotros, para que nos acerque más a Dios, no que nos aleje, sino que nos acerque más a Dios. Y que entendamos que el único que nos puede salvar de todo esto es el Señor. El único que nos puede salvar de la ira venidera de Dios es Jesucristo. Bendito el Señor. Y hoy es el tiempo que puede ser eso. Aprovechemos precisamente esta pandemia para que de la maldición Dios haga una bendición a nuestras vidas. Y decir ciertamente, gracias Señor porque permitiste esa pandemia para que yo pudiera acercarme a ti. Pero hay de aquellos que ni siquiera eso los conmueva. Hay de aquellos que ni siquiera el dolor los lleve a acercarse a Dios. Hay de aquellos. Pero si sientes el deseo de buscar a Dios, búscale. Si necesitas una guía, estamos a la orden. Estamos para servir. A la hora que sea, en el tiempo que sea, podemos orar por ti, podemos guiarte en la oración, porque como dijo Pablo, hemos sido enseñados y se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Porque dice su palabra, ahora soy sacerdocio santo de Dios. Y puestos por el sumo sacerdote, no por ninguna iglesia de aquí de esta tierra, sino la iglesia celestial. El sumo sacerdote es el que manda a todos los sacerdotes. Por eso me dijo, su palabra nos dice, ahora soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Bendiciones.